Los programas anteriores y fundamentalmente el último, el título que le habíamos puesto era Recortados. Y en ese recortado hacíamos referencia un poco al presupuesto de la ANEP en general, pero en particular el presupuesto que el Consejo de Formación en Educación, lo que se está viendo al momento, podríamos pensar que sí o sí va a implicar una reducción del actual presupuesto. Pero bueno, la idea es ver desde otros desconcentrados que forman parte de la ANEP, en este caso el Consejo de Educación Inicial y Primaria, todavía como consejo hasta dentro de unos meses más, cómo se está planteando el presupuesto. Tenemos que pensar que en términos generales, a 2 semanas de que se va a entregar el presupuesto, no hay definiciones precisas, por lo menos eso es lo que observo desde el Consejo de Formación en Educación y las informaciones que van llegando, que son informaciones muy perladas, contradictorias, de gran oscurantismo todo este proceso de elaboración está haciendo, y bueno, por eso nos parecía bueno tener algunas otras percepciones que complementen lo que está pasando en formación y educación, desde lo que está pasando en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Así que, Pablo, te doy la palabra. Buen día, Rosana, buen día, Alberto, buen día a la audiencia. Sí, efectivamente en primaria suceden cosas similares. Cuando uno piensa en la elaboración del presupuesto, lo que está haciendo es la proyección que tiene de funcionamiento del sistema educativo en los próximos 5 años, que luego va teniendo pequeños ajustes en la rendición de cuentas. Bueno, ese proceso ha sido por lo menos con opacidad, digamos. No está claro cuáles son las líneas de política educativa que se van a implementar en el quinquenio, pero sí aparecen con claridad las manos de tijera, digamos. Es decir, el recorte en materia de todo lo que tiene que ver con determinadas líneas de política educativa que además en el caso de primaria tienen mucho consenso de la academia, de la población en general. Por poner un ejemplo, Uruguay viene en un proceso de expansión de la educación inicial desde hace varias décadas, con un fuerte acento en los últimos años en la universalización de 3 años. Todo el sistema de cuidado estuvo orientado hacia eso. De hecho, cuando uno mira la matrícula y la cobertura en 3, es realmente el esfuerzo que se ha hecho por parte de la sociedad en incorporar niños de 3 años al sistema educativo es importante. Y no está claro si esa línea de trabajo va a continuar, y no está claro por qué cada grupo nuevo de 3 es mayor presupuesto, digamos. Para que los niños estén en la escuela tiene que haber aulas, pero tiene que haber un docente, tiene que haber un auxiliar o un asistente técnico en primera infancia, y eso es incremental, es decir, eso no está hoy. Si los niños no están en la escuela, esos recursos hoy la sociedad no los está invirtiendo, y todo hace pensar que se va a paralizar el crecimiento de la matrícula de 3. Pero si vamos a otra línea de política, como ser la extensión del tiempo pedagógico, esto es escuela de tiempo completo, escuela de tiempo extendido, que tienen bastante consenso en la sociedad, que es el camino hacia el que hay que ir. Bueno, eso también implica mayor inversión por estudiante, implica más horas docentes, y por lo tanto, en un escenario de recorte presupuestal es altamente probable que estas líneas de trabajo se ralenticen. Cuando uno va a mirar hacia el otro lugar donde el sistema educativo tiene desafíos, que es, por ejemplo, en materia de infraestructura, recordemos, en el caso de primaria son 2.300 escuelas que necesitan mantenimiento, que necesitan sustituir edificios viejos, que se necesita construir edificios nuevos en muchas partes del país donde el crecimiento demográfico hace que se necesiten nuevas escuelas. Pensemos Ciudad de la Costa, pensemos Maldonado, pensemos Paysandú, Salto, pensemos todas las ciudades donde hay crecimiento de la población. Bueno, el anuncio es que el capítulo 3 de las PPP está siendo revisado y el capítulo 4 está suspendido hasta nuevo aviso. El capítulo 4 son unos $120 millones.
que eran obra pública, que por lo tanto eran trabajo, que además era parte de la necesidad que tenía el sistema educativo. Entonces, estamos en un escenario donde se prometió mucha cosa durante la campaña, se prometió que se iba a basar las resoluciones de política en evidencia, etcétera, y lo que tenemos ahora es el elefante con las tijeras en la mano, adentro del bazar, pisoteando absolutamente todo lo que había construido la sociedad uruguaya. Ni que hablar del capítulo salarial, digamos, porque todo esto estamos hablando en materia de las líneas de política. Ahora, en materia salarial, el anuncio del Consejo de Público es que se va a 18 meses de pérdida de salario, es decir, no de aumento, no de empatar con la inflación, sino pérdida salarial durante 18 meses. 18 meses en lo público no existe porque no hay ajustes semestrales. Entonces estamos hablando de 24 meses y por lo tanto la propuesta del presupuesto son 2 años de pérdida salarial para todos los funcionarios de la ANEP, docentes, no docentes, auxiliares. Se suponía que estábamos todos de acuerdo en que mantener el poder adquisitivo y continuar aumentando el salario de los docentes era importante para el funcionamiento del sistema educativo, era importante para el reconocimiento de la tarea docente, pero se ve que no es tan importante como se había señalado hace unos meses atrás. Bien. Lo que dice Pablo es bien ilustrativo, que se aplica a las políticas de primaria, pero luego se traduce en las políticas que va a llevar adelante toda la ANEP. Y creo que es bastante significativo entender la política presupuestal desde una lógica de reducir gastos a costas de señalar el mal uso, está llevando la discusión a un terreno inadecuado. Es decir, el terreno de la discusión está planteado en ese lugar, en este momento, reducir costos porque ha habido un mal uso de algunos recursos, que se pueden optimizar recursos, que hay que articular entre los diferentes niveles educativos de la ANEP, es una cosa. Y otra cosa es querer mostrar que hay un gasto inadecuado. Sumado a esto, la centralidad que Codicen está planteando, ¿no? Hay una centralidad traducida como que papá Codicen va a establecer las lógicas y las políticas de un todopoderoso que se contradice también con la necesidad de articular, de delegar en base a marcos adecuados lo que debe ocurrir en cada uno de los desconcentrados. Y más aún si en el escenario futuro de marzo del año que viene, para el Consejo de Primaria, Secundaria y UTU vamos a tener direcciones generales. Entonces, el delegar y articular debería ser la preocupación central que Codicen tenga también en cuanto a las líneas presupuestales. Estamos hablando de un 3% de aumento en la propuesta de presupuesto para la ANEP, dicho por el propio presidente de Codicen. Un aumento que es irrisorio para todas estas cuestiones que se estaban señalando, el profundizar algunas líneas políticas, pero también yo leía hace un rato las informaciones de prensa del fin de semana y era bien gracioso escuchar o leer, mejor dicho, al presidente de Codicen que utiliza la palabra esperanza. Tenemos la esperanza de que podamos tener un 3% incremental, tenemos la esperanza de que el Poder Ejecutivo tome algunas de las cuestiones, tenemos la esperanza de poder cambiar algunas propuestas programáticas o curriculares en el marco de que no requieran nuevos presupuestos. Yo mi esperanza la centro en la posibilidad de que se dé la lucha como el 14 de agosto mostraron los gurises en la calle tratando de ver que es importante defender un presupuesto para la educación pública. Así que por ahí seguirán nuestras tareas y nuestros trabajos de aquí en adelante. Es un hombre con fe. Y eso sin duda. Están viendo, yo me quedo con la opinión de ustedes dos, el horizonte más cercano, complejo, por no usar un término más duro. Yo creo que hay procesos que además los hemos visto en la región que realmente son de demolición de derechos.
cuando uno mira, bueno, esto pasa en educación, bueno, pero ¿qué va a pasar en la salud? ¿Qué pasa en el desarrollo social? ¿Qué pasa en las políticas culturales? ¿Qué pasa en las políticas laborales? ¿Qué pasa con las jubilaciones? Entonces dice, bueno, están pasando la gorra, pero se la están pasando al sector de la sociedad que vive de su trabajo. No están pasando la gorra a aquellos que tienen más, no están pasando la gorra a aquellos sectores que han sido beneficiados, por ejemplo, con la suba del dólar. La gorra la están llenando los trabajadores y en el caso de educación, particularmente la infancia. Digamos, esos 40.000 pesos de diferencia entre una escuela de tiempo simple y una escuela de tiempo completo en la inversión que hace la sociedad en ese niño, bueno, se lo estamos haciendo pagar a él y no se lo estamos haciendo pagar al que se beneficia con la suba del dólar. Y eso no es un problema de esperanza, es un problema de definiciones políticas, de cuáles son las políticas públicas y qué matriz de protección tenemos para un país que tiene además poquitos nacimientos. Entonces, muy poquitos. Es muy complejo en términos no solo del cimbronazo ahora en este año, el que viene, el otro, sino en términos de largo plazo, porque Uruguay vuelve a hipotecar, porque hipoteca su infancia. A los dos les agradezco mucho esta mañana que nos inviten a pensar, a reflexionar. Que tengan buena jornada. Bueno, gracias Alberto. Gracias. Esta mañana en el Catalejo Educación, gente, sumando miradas sobre presupuesto.